Buenas noches con todos. Bueno, mi grupo hoy día va a exponer sobre la aplicación de Google Cloud en la resolución de un caso real sobre los Simpsons. Hemos llamado a nuestro proyecto Cloud Computing para repuntar a los Simpsons. Bueno, nosotros vamos a comenzar primero con el marco conceptual para entender qué es un Data Lake, los beneficios desde una perspectiva empresarial y técnica, así como los criterios que tenemos que considerar cuando queramos adquirir un Data Lake para la empresa. Y vamos a ver también el nivel de Data Lake, las capas que implica usar un Data Lake. Luego vamos a ver la aplicación práctica con la resolución de usando el Data Lake de Google Cloud Storage. Vamos a comenzar viendo la arquitectura en sí que hemos diseñado para este caso, la implementación para la transferencia de los datos, la ejecución para análisis de los datos, y finalmente vamos a resolver los problemas empresariales que están afrontando los Simpsons recientemente, gracias a la data que vamos a generar en la fase de transformación de los datos. Pues vamos a comenzar ahora viendo la arquitectura que hemos diseñado para este caso, para analizar los datos que nos han brindado de los Simpsons, que nos han brindado primero la data en bruto, que está en extensión SCB. Lo primero que vamos a hacer es trasladarla a Club Storage. No, esa sería la capa de almacenamiento primera, la básica. Luego vamos a generar los pipelines para que podamos transferir la data de Club Storage a BigQuery. ¿No? Entonces vamos a generar cada pipeline, va a tener su correlativo con cada archivo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la data en bruto de las líneas, va a haber un pipeline para las líneas, para los caracteres, para los episodios y para las ubicaciones. Una vez que el BigQuery haya corrido exitosamente, vamos a ver esto reflejado en el BigQuery en los datasets. Y también vamos a poder generar nuevas tablas de información en BigQuery con las vistas, ¿no? Acá vemos la lista de datasets que se van a generar luego de la corrida exitosa de los pipelines. Va a haber un BigQuery para episodios, para personajes, para las líneas y la ubicación. O sea, prácticamente su correlativo con la data en bruto. Y también vamos a generar nuevos cruces de información y nuevas tablas, ¿no? de cruce de las variables. Vamos a poder generar tablas para ver los top 10, ver el ranking por ubicación, analizar más en detalle las diversas variables. Y finalmente hemos visto que Looker es un programa adecuado para que podamos hacer la visualización de la data ya de manera más didáctica. Entonces, esta es la arquitectura que vamos a usar ahorita en la exposición, en el proyecto, perdón. Y a continuación mi compañero va a explicar el proceso en sí de implementación y ejecución de la solución que hemos propuesto para este caso. Bueno, voy a explicarlo de una manera práctica. Para esto vamos a ir a nuestra consola de GCP, de Google Cloud Platform, y vemos nuestro primer proyecto, ¿no? Acá lo importante es destacar el ID del proyecto, ¿no? Cabe resaltar que cada ID del proyecto es único y es con esto que se va a identificar nuestros diferentes servicios, ¿no? Van a apuntar a este proyecto. Si nosotros creamos un nuevo proyecto, se va a crear uno con un ID diferente, ¿no? Entonces, los servicios que creemos después, ya sea en BigQuery, Cloud Storage o Data Fusion, vamos a tener que configurar este ID, ¿no? Es por eso tenerlo bien
tener en cuenta este ID. Luego, para la primera parte, tenemos que ver, ya que esto es una cuenta gratuita, tenemos que establecer un budget, ¿no? O una alerta. Acá vamos a Billing, ¿no? Y en Budget y Alertas creamos nuestro budget, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para controlar los gastos que estamos realizando en todos los componentes que estamos usando. Acá, como podemos ver, hemos definido un monto que vamos a usar, ¿no? Acá le hemos puesto $100, ¿no? Y le hemos dicho que al que nos alerte, o sea, que nos dé una alerta al 50, al 90 y al 100%, ¿no? Este es un trigger que se va a disparar, o sea, es un desencadenador que nos va a mandar la alerta cuando esto se cumpla, ¿no? Al 50%. Una vez creado esto, que bueno, es más que todo para tener un límite de uso, ¿no? De nuestra cuenta, de nuestros dólares gratuitos que nos da Google Cloud, ¿no? Vamos a asignar los permisos en el IAM. ¿Qué es el IAM? Acá se manejan los roles, o sea, los permisos que va a tener el Service Account, ¿no? ¿Esto para qué es? Esto es para que los diferentes componentes que vayamos creando puedan acceder se puedan comunicar entre otros componentes. Es decir, este Service Account va a poder realizar acciones en BigQuery, en Data Fusion, en Composer, en Dataform y en Cloud Storage, ¿no? Esto es importante porque para que nuestros componentes no nos den error de permisos. ¿Cómo agregamos roles a nuestro Service Account? Simplemente le damos editar y acá nos van a aparecer los diferentes roles que tiene asignado al momento, ¿no? Para este caso práctico hemos definido los siguientes roles, ¿no? Que se van a necesitar justamente para correr todo este flujo. Ahora, una vez que tenemos esto y antes de empezar a cargar la data a nuestro Cloud Storage, tenemos que ver cuáles son los archivos que tenemos ahora. Nosotros tenemos un archivo de CSV de Scriptlines de los Simpsons, un archivo de Locations, ¿no? Tenemos los episodios de los Simpsons y los personajes. Una vez teniendo en claro qué tipo de datos tenemos, lo vamos a pasar a nuestro Cloud Storage. En el Cloud Storage vamos a crear un bucket, ¿no? Sería como nuestro repositorio donde vamos a tener la data, ¿no? En este caso vamos a crear un bucket llamado CS Simpson en la región US West 1. Esta región que se puede ver acá es muy importante, ya que en la misma región tenemos que crear los otros componentes, ya sea el BigQuery y el Data Fusion, ¿no? Para que se puedan comunicar sin problemas entre sí, ¿no? Acá ya hemos cargado los archivos, personajes, episodios, ubicaciones y los guiones, ¿no? Todo esto está en archivos CSV y acá podemos ver, ¿no? Son 4 archivos. Ahora, el siguiente paso va a ser crear dónde va a ser el output o dónde va a ser que se va a guardar ya la data, ¿no? En una estructura. Porque acá lo tenemos como un archivo CSV, ¿no? Pero esto no lo podemos analizar, no podemos ver. ¿Qué tenemos que hacer? Todo un flujo para pasarlo a una estructura de datos, ¿no? En este caso vamos a ir a BigQuery y vamos a crear un dataset. En este caso vamos a llamarlo BK Simpson, ¿no? Vamos a crearlo también en la región US West, como pueden ver acá, y seguidamente vamos a crear las tablas. En este caso hemos creado 4 tablas. Vamos a ir los 3 puntitos, crear tabla, le damos el nombre a la tabla y no vamos a agregar ni un esquema. ¿Por qué? Porque esto ya lo va a definir en el Data Fusion. Esto lo vamos a ver después. Una vez ya creado las tablas, ¿no? El siguiente paso es ir a Data Fusion y crear nuestra instancia.
Vamos a crear la instancia en DataFusion. Le vamos a asignar un nombre. Vamos a seleccionar la misma región que hemos seleccionado en los otros componentes y le vamos a dar en crear. Esto demora aproximadamente entre 15 a 20 minutos y una vez que esté creado, le va a aparecer este, este componente, ¿no? Esta instancia ya creada. ¿Qué van a hacer? Vamos a ver nuestra instancia y el primer paso va a ser instalar un plugin que vamos a usar nosotros para la transformación de la data, que es el Python Transform, ¿no? Vamos a ir a Hub, vamos a buscar Python y le vamos a dar en Deploy. Como ya lo tenemos, esto no va a ser necesario. Después de que se deploye exitosamente el plugin, nos va a mandar nuevamente a las instancias, ¿no? A las instancias de DataFusion que se tienen. Esto les va a aparecer en blanco a un inicio, ¿no? No les va a aparecer nada. Vamos a ir a List. Estos son los 4 pipelines que nosotros hemos creado, pero les va a aparecer en blanco, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Nuevo, a más, el icono más y vamos a darle en Crear. Una vez que den en Crear, les va a aparecer una pantalla similar a esta, bueno, igual a esta, ¿no? Donde vamos a poder seleccionar los componentes que van a incluir este flujo, ¿no? Que es, uno es el source, cómo vamos a cargar la data, que lo tenemos en nuestro Cloud Storage. Vamos a aplicar una transformación, ¿no? A los datos, que puede ser con projection o puede ser también con este componente Wrangler. Adicionalmente, vamos a usar el Python, ¿no? Para agregar una nueva columna según una condición y vamos a agregar un output, ¿no? O sync, que en este caso va a apuntar a nuestro BigQuery que hemos creado. Es ahí donde se va a almacenar ya la data transformada, limpia, ¿no? Para poder hacer los análisis correspondientes. Una vez que hayamos configurado, ¿no? Nuestro source, ¿tá? Acá lo tengo ya configurado, ¿no? Podemos ver que tenemos el nombre, el path de Cloud Storage, donde está, el formato, ¿no? Le hemos agregado Enable Qt Values para leer archivos que están entre comillas, o perdón, registros. Y usar la primera columna, la primera fila como encabezado, ¿no? El encoding UTF-8 y al momento de darle get esquema, les va a aparecer este esquema automáticamente. Luego en projection hemos parseado dos filas, no, dos columnas, perdón, a float, que es el rating y las vistas en millones. En la categoría, en componentes de Python, hemos agregado una condición, ¿no? Según el rango en que está el rating, le va a asignar una categoría, una nueva columna categórica, ¿no? Y va a crear la nueva columna. Y acá vemos que se tiene que agregar una nueva columna categoría, tal cual está el nombre creado, ¿no? En el código. Y por último, el output, o dónde se va a guardar nuestra data, que en este caso es en el BigQuery, ¿no? En este dataset que hemos creado en la región US West y la tabla. Ahora, ¿cómo es que se van a crear las columnas automáticamente? Es porque le hemos activado el Update Table Scheme, que esto va a crear las columnas, ¿no? Y a la vez también hemos activado el Truncate Table para que borre los registros primero y luego inserte la data. Acá está el output, o sea, todas las columnas que va a insertar, ¿no? Y se corre el código, ¿no? Ahora, lo mismo hacemos con nosotros, ¿no? Con los otros archivos. Este es de personajes, líneas,
y ubicaciones, ¿no? En este caso, hemos utilizado los mismos criterios, solo que con la herramienta Render, ¿no? Esta herramienta, qué nos permite? Nos permite analizar la data, limpiar la data de una manera visual, un poco más intuitiva, ¿no? Entonces, también es lo mismo como el projection, pero esta es una manera más intuitiva de hacerlo, pero tiene la misma funcionalidad, ¿no? De analizar, borrar, limpiar datas en caso haya nulos. Ahora, una vez que tenemos configurado los 4 pipelines, ¿qué es lo que sigue? Es la configuración o la asignación de los recursos que se van a utilizar en cada uno de estos. Para esto vamos a ir a configurar, vamos a seleccionar el Auto-Scaling Dataproc y acá le damos clic en Customize para asignarle. Solamente lo único que vamos a cambiar es el tamaño del disco. Inicialmente les va a aparecer en 1000 gigabytes. Le vamos a colocar en 200. Al igual que en los workers, también le vamos a asignar 200 de tamaño de disco. Le vamos a dar en Done, ¿no? Cuando terminemos de configurar, y en Save. Lo mismo hacemos para los otros 4 pipelines. Ahora, vamos a ver cómo correr los 4 pipelines sin necesidad de estar dándole a uno por uno, ¿no? Es una manera más que todo de automatizar este proceso. ¿Cómo hacemos esto? El primer pipeline que se va a crear, que se va a ejecutar, es el de episodios. Entonces, yo quiero que después de episodios se ejecute el pipeline de personajes. Para esto, vamos a agregar un trigger o un desencadenador. Vamos a asignarle un nombre, ¿no? Y le decimos que después del pipeline de episodios, ¿no? En Succeed, o sea, cuando se ejecute exitosamente, ¿no? Recién comienza a correrse este pipeline. Entonces, una vez que este termine, el pipeline de episodios, se va a ejecutar el de personajes. Entonces, ya teniendo configurado esto, lo mismo vamos a hacer para las líneas. Le vamos a agregar que cuando el pipeline de personajes termine, se va a ejecutar este otro pipeline. Y así lo mismo con el de ubicaciones. Luego, una vez configurado estos dos pasos, ¿no? Que es el tema de los recursos y los triggers, vamos a ejecutar el primer pipeline, que es el de episodios. Al ejecutar este en run, vamos a ver que los otros tres van a ejecutarse ya automáticamente y les va a aparecer algo parecido a esto, ¿no? Solo que acá también les va a aparecer Succeed, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos los 4 pipelines corridos, vamos a ir a nuestro BigQuery, a las tablas que hemos creado y a revisar que efectivamente, acá están, ¿no? Las columnas que se han creado y el detail, el preview, donde están todos los registros. Esto quiere decir que nuestro flujo ha terminado exitosamente. Ahora, vamos a hacer un pequeño análisis en BigQuery, acá mismo, con consultas de SQL. Para esto ya tenemos las consultas realizadas, ¿no? Vamos a sacar el top 10 de los personajes. Y acá vemos, ¿no? Esto está ordenado por la participación, que en realidad es un count de las líneas que el personaje ha dicho, ¿no? Ha participado, ¿no? En cada episodio. Ordenado de mayor a menor. El top 10 serían estos, ¿no? Homero Simpson, Marge, Bart, hasta el abuelo y Milhouse. Luego vamos a analizar la data por temporadas. Vamos a correr este query y ¿qué vamos a ver? Vamos a ordenarlo por el rating, ¿no? De qué temporada ha sido más valorada, mejor valorada, ¿no? Que ha tenido más rating.
Entonces tenemos la temporada 5, que ha sido la mejor de los Simpsons, ¿no? Y así hasta las últimas temporadas. Las locaciones o ubicaciones en lo que los episodios han sido, han tomado, ¿no? Lugar. Acá podemos ver la casa de los Simpson, la escuela, la taberna de Moe y los demás, ubicaciones, ¿no? En cuántos episodios son los que han aparecido. Ahora este es un análisis general, un poco más, extenso, de ya uniendo las demás tablas, ¿no? Como ven acá ya se están uniendo varias tablas para analizar y juntar data, ¿no? Vemos que hemos usado un array de agrupamiento para los, personajes que están involucrados en cada episodio y nos lo bota de esta manera, ¿no? Ahora, esto lo vamos a pasar a vistas, ¿no? A unas vistas con Dataform. Vamos a ir a Dataform y en este caso yo ya tengo creado, ¿no? El Dataform Simpson, pero pueden crearlo y tienen que crear también su workspace. En este caso yo ya he creado mi workspace. Al principio les va a aparecer acá inicializar workspace, le van a dar clic y le va a crear algunas carpetas ya por defecto. Lo que tenemos que configurar acá es nuestro workflow. Acá tenemos, ya les va a aparecer el ID, pero acá tenemos que decirle a qué dataset vamos a apuntar. Lo mismo, es lo mismo estos dos datasets. Acá tenemos que copiar lo mismo, ¿no? Y bueno, esto ya les va a aparecer, ¿no? La configuración inicial que se hace, ¿no? Es declarar el esquema y la tabla que se van a usar. Estos cuatro. ¿Por qué? Porque nuestras consultas de SQL están uniendo varias tablas, ¿no? Se están uniendo entre sí. Acá tenemos el primer query y acá le especificamos que es una vista, ¿no? O sea, los queries que hemos hecho claro, las consultas SQL que hemos hecho en el BigQuery, lo vamos a pasar a tablas vistas con con las diferentes consultas que hemos realizado. Entonces, una vez que ya tenemos definido esto, vamos a ir a ejecución, all actions y ponen start execution. Una vez terminado este flujo, ¿no? Podemos verlo acá también, cómo es que se ha ejecutado, ¿no? De manera gráfica. Mm, Está cargando. Ya, acá. Una vez que ya se ha ejecutado esto, vamos a volver a nuestro BigQuery. En este caso definimos el BK Data Simpson 2 y tenemos nuestras vistas, ¿no? Acá tenemos las columnas que se han creado, el detalle y esta es la consulta que crea esta vista. Podemos adicionar columnas, sí. Vamos a poder editar, agregar más columnas, pero en este caso vamos a dejarlo así, ¿no? En caso se necesite, se pueden agregar. Lo mismo acá y de la misma manera en los demás vistas, ¿no? Tenemos el detalle, el esquema y el detalle de cómo es que esta vista se está creando, ¿no? Ahora, después de esto, ¿no? Nosotros tenemos un script, un CSV de lines o guiones, ¿no? Son las palabras que se han mencionado en cada episodio, ¿no? Entonces, vamos a proceder a hacer un análisis de sentimiento a las palabras. Un momento. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Bueno, este paso de acá es adicional. Es para poder leer datos del mismo Google Drive. Vamos a importar las librerías que son necesarias para esto, que es Pandas, Matplotlib, el Counter, el Word Tokenize y el Sentiment Intensive Analyzer, ¿no? Y el NLTK. Una vez que se han descargado estas dos librerías, vamos a proceder a leer el archivo, ¿no? Leemos el archivo, pasamos todo de este Excel a un data frame y tenemos esta columna, ¿no? Texto normalizado. Vamos a definir el analizador de sentimientos, procesamos, ¿no? Eh, eh, el texto y empezamos el análisis de sentimiento, ¿cómo? Haciendo un conteo de palabras, ¿no? Donde se le va a sumar a uno a la palabra si es una palabra positiva o se le va a restar uno si es una palabra negativa. Acá podemos graficarlo, ¿no? De una manera para verlo mejor visualmente. Y tenemos, ¿no? Las palabras más mencionadas. Ahora, esto vamos a pasarlo a un gráfico un poco más conceptual, ¿no? Para verlo de una mejor manera o una manera más llamativa con el word cloud. ¿Esto qué nos va a permitir? Tener este gráfico y vamos a definir cuántas palabras como máximo queremos. Acá le definimos las palabras como máximo, el background y bueno, el mapa de color, ¿no? Que va a cambiar de color según más puntaje positivo tenga. Tenemos este gráfico, ¿no? Final. Y bueno, ahora todo esto y las vistas vamos a mostrar al usuario de una manera un poco más visual, ¿no? Creando como un dashboard. Un dashboard en Looker Studio. ¿Qué es Looker Studio? Es justamente crear una manera más visual de transmitir al usuario los resultados, ¿no? Que se han creado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a crear un reporte. Y acá la ventaja es que nosotros tenemos como source o como fuente BigQuery. Vamos a presionar BigQuery, vamos a ir a nuestro proyecto, justamente donde está nuestro dataset, y vamos a elegir las vistas que se han creado. Podemos elegir el top 10, el análisis por temporada, las ubicaciones, episodios por ubicaciones o el análisis general que hicimos. Podemos importar, vamos a importar estos cuatro fuentes de datos y mostrarlos de una manera más gráfica, ¿no? Más que todo para representar mejor la data. Una vez importado la data, ya esto es ya a criterio de cada uno de cómo realizar el dashboard. Nosotros hemos realizado de esta manera este dashboard, ¿no? Donde tenemos los diferentes KPIs, ¿no? Y diferentes gráficos que nos van a permitir analizar mejor esta data. Acá hemos agregado el análisis de sentimiento que hicimos, ¿no? Porque Looker Studio no tiene ahora un componente como tal para hacer este análisis. Lo hemos hecho en Python y lo hemos agregado al dashboard. Todo este gráfico es interactivo. Pueden estar filtrando la data por capítulos, por rating, por ver los personajes por cada episodio, ¿no? Entonces es más interactivo. Ahora, eh, a continuación, mi compañera va a explicar las estrategias de solución a la problemática planteada.
Bueno, entonces retomando ya, en esta etapa ya vamos a hacer el análisis, una vez que ya tenemos toda la data en BigQuery, ya la hemos podido procesar en el Looker, tenemos ya la presentación gráfica de los datos, y esto nos ha permitido generar fácilmente las estadísticas y los gráficos con los que vamos a resolver los principales problemas identificados, ¿no? Ante la baja caída del rating, ¿qué podríamos hacer para aumentar las vistas al cartoon? Y cómo mejorar el rating, ¿no? Entonces, primero analizamos en sí las principales cifras. Sabemos que ya Los Simpsons es una serie que tiene más de 26 años, ha tenido altos índices de audiencia en sus inicios, ¿no? Y como podemos ver también acá en el dashboard, en general los personajes más populares han sido Homero Simpson, Bart, la familia Simpson en general, ¿no? Y de los secundarios, en sí, el señor Barnes y Moe. Entonces, vemos que los personajes en sí los principales personajes son 10, pero en sí, a lo largo de toda la serie se han creado más de 6.967 personajes, ¿no? En las 26 temporadas. Y en los 564 episodios que ha habido a lo largo de toda su historia. Entonces, a primera vista, se podría decir, según el gráfico que vemos acá del rating, que el ranking promedio de la serie es de 7.42%. Pero tenemos también que ver un análisis más fino en sí, analizar la evolución de todo el ranking desde sus inicios, en los años 90 hasta el 2015. Y vamos a ver en sí que el rating no se ha mantenido estable, ¿no? Ha habido sí picos altos en la primera década, su creación, y luego ya ha ido decreciendo, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, con una tendencia siempre a la baja, ¿no? No hay picos en sí, sino que se mantiene una caída prácticamente desde las fines de la década de los 90. Entonces, el rating en sí ha llegado, por su peor rating, ha llegado a 4.5 por capítulo, e inclusive ha llegado también a 9.2. Pero la tendencia es a la baja ya desde hace más de una década, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Las estadísticas generales pueden ser engañosas y no dejar ver en sí el problema de trasfondo, ¿no? Que en sí nunca los Simpsons han podido recuperar los volúmenes de rating y de audiencia que tuvieron en la primera década. Algunos factores que consideramos que pueden haber contribuido a esta baja en el rating y también el número de espectadores, de vistas, que también vemos acá en el cuadro, ha descendido a lo largo de los años, junto con el rating. Podríamos decir que esto puede ser a la censura, ¿no? Que es un factor externo que ha afectado a todas las series en sí, a la televisión en general, pero sobre todo las series con el espíritu de los Simpsons, ¿no? Que justamente se destacaron en sus inicios por ser una serie irreverente, usar un lenguaje un poco alturado a veces, ¿no? También por el público al que se dirigían, que no era un público infantil, sino también adultos. Entonces queremos que en función, si esta es una de las causas para la caída, también se podría considerar que no sería muy contraproducente dejarse influenciar por las tendencias actuales que promueven la inclusión, ¿no? Porque eso podría ser contraproducente. Respondiendo al número de visitas también, ¿no? Ha estado cayendo. Sí, el número de espectadores fue el mayor, fue en los primeros 2 años de su creación, y luego también ha ido una tendencia a la baja, ¿no? Nosotros creemos que este problema en sí podría resolverse con algunas estrategias que hemos planteado en función de la data que hemos encontrado ahora con BigQuery, ¿no? Consideramos que se podría hacer una primera estrategia, dar mayor intensidad o antagonismo a los capítulos, porque vemos también en el dashboard que los capítulos que han tenido mayor rating han sido capítulos
que tenían un contenido mayor de conflicto, de trama, de escenarios también que estaban relacionados en sí al contexto político, ¿no? Por ejemplo, uno de los capítulos con mayor rating fue de Homero Simpson contra la ciudad de Nueva York, ¿no? O también otro capítulo que fue también el tercero en sintonía fue cuando supuestamente murió el señor Barnes. Entonces, ese es el tipo de trama que atrae a los espectadores y consideramos que podría replantearse también el guión para recuperar la audiencia que han perdido, ¿no? Eh, Ahorita los Simpsons ya se han vuelto predecibles, las tramas a veces son muy anodinas y no estarían, por eso también se estaría perdiendo la audiencia, como ya mencioné anteriormente, es un público más adulto, ¿no? Que prefiere un lenguaje un poco más fuerte, la trama, lo que podría encontrar también en una serie de ficción. Luego hemos visto también que como reflejo, también justo con el análisis de sentimiento que se realizó con Python, ¿no? Que también esta censura también se podría ver reflejada en el lenguaje. Las palabras o frases que predominan en todos los capítulos son frases simples, eh, comunes, ¿no? Entonces también podría estar siendo eso producto de la censura. Luego también pensamos que se podría dar mayor presencia a los personajes populares, ¿no? Aparte de la familia Simpson en sí, también hay personajes secundarios, el señor Barnes, Moe, pero también se podrían incluirlos con mayor frecuencia en los capítulos o para no desgastarlos y dado también el gusto que tiene la audiencia, como mencioné anteriormente, por la trama, por el conflicto, por la intriga, podría trabajarse también nuevos personajes antagónicos, ¿no? La versión femenina del señor Barnes o algún carácter parecido que también pueda atraer al público, ¿no? Por lo general, un antagónico siempre atrae en la televisión, ¿no? Luego también se podría mejorar la calidad de las historias. Como ya mencioné anteriormente, Los Simpsons se han vuelto una serie rutinaria, previsible. Entonces también se podría mejorar la calidad de las historias, parte de la trama que mencioné anteriormente. Podrían también variar, reducir, enfocarse más en los personajes, no tanto la cantidad de los personajes, sino la calidad. De 1000 personajes para 450 capítulos parece excesivo. En su lugar se podría ver enriquecer a los personajes actuales, porque Homero también como que ha decaído, cada vez se le retrata de manera más grotesca. Y también se podría mejorar la trama, ¿no? Como mencioné anteriormente. Entonces, la calidad de las historias es muy importante, la calidad de los guionistas, recuperar el espíritu de los guionistas actuales, de los primeros guionistas, ¿no? Que llevaron a los picos de rating y de audiencia. Y también un factor también que obviamente ha contribuido a la caída del rating y de la audiencia debe ser también la competencia en otros formatos. Por eso también consideramos que los Simpsons también deben abrirse a nuevos formatos, a plataformas, streaming, Netflix, YouTube, Internet, ¿no? Y adaptarse también en la medida de lo posible. También no creemos que debe ser forzado que se adapten a la tendencia actual de la inclusión en la televisión, no que deben buscar un equilibrio, ¿no? Tienen que volver a sus raíces, pero también adaptándose al contexto actual, ¿no? Entonces, esas son las principales recomendaciones que podemos dar sobre la base de la data que hemos visto, hemos logrado obtener con Google Cloud, data histórica y también data nueva, ¿no? Con el cruce de variables que hemos realizado. Muchas gracias. Muchas gracias.